Imagina un miércoles a las 3 de la tarde, después de regresar de la escuela o regresar del trabajo. Estás ansioso o ansiosa porque tus papás te han preparado una comida. Hoy es tu cumpleaños. Observas una caja. Es el pastel. Lo que más esperas es ese delicioso postre. Te sientas a la mesa y de la nada comienza el dolor. ¿O no? Espero que no sea. Los oídos zumban. Empiezas a ver lucecitas y ese dolor de cabeza que cada vez se intensifica más. Te levantas, corres al baño y vomitas. Ahora el dolor es más intenso. La luz empieza a molestar y los ruidos ya no son tolerables. Te disculpas con tus papás y ahora te recluyes en tu cuarto, cierras las cortinas y te tapas la cabeza con una almohada como si este fuera un escudo. Ya sabes lo que pasa. El dolor ahora es más intenso. La migraña ha regresado. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Uciel Gómez y esto es Doctor Hasta Tu Casa. El día de hoy te traigo un tema muy común y muy interesante y también muy importante porque me he dado cuenta que muchas personas no saben cómo abordarlo o no saben lo que está pasando. Así de sencillo, que es la migraña. La migraña, te comento, es un dolor de cabeza. Sí, pero no como el dolor de cabeza que nos ocurre todos los días. Es decir, ese dolor que si bien es molesto, sabes qué va a pasar. Quizá te tomas un analgésico, una pastilla y el dolor se quita. No, la migraña no es tan sencilla. Pero bueno, antes de todo quiero recordarte que te suscribas a mi canal. Por favor, dale like y al final déjame en los comentarios tus dudas, tus preguntas o un tema que quieras que tratemos en otro video. Ahora, continuemos. El dolor de cabeza es una de las causas más comunes de consulta en todo el mundo. Sí, es muy frecuente que las personas acudan de todas las edades porque la cabeza les duele e incluso es uno de los síntomas más comunes en muchas de las enfermedades, desde una gripa, desde fiebre, malestar estomacal, infección de vías urinarias, cólicos renales, incluso malestares en el cuello, musculares, lumbalgias, etcétera, etcétera. Es muy común el dolor de cabeza. Sin embargo, este dolor de cabeza o esta migraña tiene características muy especiales que muchas veces la gente no sabe cómo identificarlos o ni siquiera sabe lo que le está pasando. Esto se me hace muy triste. Triste en el sentido de que no sabes ni lo que tienes. Te está doliendo, te está molestando, te está preocupando, pero te preocupa aún más que no sabes qué es. A ciencia cierta, no hay una causa todavía muy específica que nos diga la migraña surge por esto. En artículos o en información de hace mucho tiempo, de años, en un principio se decía que la migraña ocurría porque los vasos sanguíneos, venas o arterias que tenemos en la cabeza se inflamaban, se dilataban, se expandían y la presión que producía empezaba a generar el dolor. Se han ido descartando esas teorías, pero con el paso de los años los síntomas siguen siendo los mismos. Incluso hoy en día, a pesar de la modificación o la creación de nuevos medicamentos, sigue siendo un poco difícil de abordar, a veces incluso para el mismo médico. Como ya te dije, la migraña es un dolor de cabeza que se puede considerar incapacitante. Sí, porque es muy intenso. Es tan intenso que es una causa por la cual muchas personas se ausentan de la escuela o se ausentan incluso del trabajo. Característicamente, el dolor de la migraña, el médico te puede decir que es unilateral. Me refiero con esto a que si tú divides la cabeza en dos partes, si trazaras de manera imaginaria una línea en el medio, tendrías una mitad
otra mitad, obviamente. Pero el dolor de la migraña generalmente o en un inicio se enfoca en un solo lado, en cualquiera de los dos lados, derecho o izquierdo. Ya cuando el dolor es intenso, ya los pacientes no distinguen dónde está el dolor. Pero es algo muy común en un inicio. Te pueden decir, me duele la cabeza de este lado, o me duele la cabeza de este lado. Eso es lo que diferencia el dolor de cabeza de la migraña del dolor de cabeza normal o la cefalea tensional o la cefalea típica o el dolor de cabeza normal. Afortunadamente la migraña no es el dolor de cabeza más frecuente del mundo, pero sí es el segundo. Aún así, sigue estando en un porcentaje más bajo que el dolor de cabeza normal. Y quiero decirte que el dolor de cabeza de la migraña tiende a ser más frecuente en mujeres que en hombres. No quiere decir que en hombres no haya o no puedan sufrir de migraña. Sí, sí sufren de migraña, pero es más común que las mujeres se presenten a la consulta médica por migraña que un hombre. Podemos dividir a la migraña principalmente en dos tipos. Una migraña que se llama con aura y una migraña sin aura. ¿Cuál es cada una? El aura son los síntomas o las molestias que un paciente con migraña o una paciente con migraña ya conoce y que le están avisando que ya viene el dolor de cabeza. ¿Cuáles son estas molestias? Zumbido de oídos, que empiecen a ver lucecitas o flashecitos. Esto tu médico lo puede llamar fosfenos. Ese zumbido de oídos o esa molestia que escuchan se le llama acúfenos. Otras molestias que puede llegar a presentar el paciente o la paciente que sufre de migraña, si tú miras un foco o una lámpara, puede llegar a observar un círculo de color o de colores, un halo, le dicen. Esta es una característica de la migraña con aura. Otras cosas, mareo, debilidad, las náuseas, cansancio repentino. Hay pacientes que incluso me han comentado que antes de que venga el dolor de cabeza empiezan a sentirse somnolientos o a bostezar mucho. Son características especiales, pero esto ya dependerá de cada paciente también. Recuerda, las enfermedades a veces son individuales o son individualizadas. Y en cambio, la migraña sin aura es una migraña que no tiene esta característica, no te avisa que va a venir el dolor, simplemente viene el dolor y punto. En el caso de la migraña con aura, se puede empezar el tratamiento cuando detectas el aura o cuando empiezan estas molestias. Aunque todavía no tengas el dolor de cabeza, se puede iniciar a tomar el medicamento que tu médico te haya recetado. Siempre es importante que si sufres de migraña, consultes a un médico. Ahora, las características del dolor. Ya te había dicho que el dolor de cabeza de la migraña es un dolor intenso, un dolor severo, discapacitante o incapacitante. Por lo menos ese día o quizá el día siguiente vas a seguir teniendo molestias. Sí, todavía el día posterior puedes seguir teniendo molestias. Hay pacientes que hasta durante 3 o 4 días, o 5 o incluso una semana, llegan a sentir la sensación de embotamiento, la cabeza pesada, cabeza como que les aprieta, aunque ya no tengan el dolor tan intenso como en un inicio, la cabeza sigue molestando. Ok, pasemos al dolor. El dolor, como ya te había comentado, es un dolor unilateral. Se ubica en uno u otro lado de la cabeza. Y gran parte de las personas pueden llegar a sentir en un inicio que es el ojo el que molesta, el derecho o el izquierdo, se siente como si se los estuvieran apretando, como si lo estuvieran picando. Esta de por sí ya es una molestia intensa y después el dolor de cabeza se extiende al resto o a toda la cabeza. En este momento ya también es característico que las personas hayan tenido aura o no hayan tenido aura, que la luz moleste, las luces intensas, la luz del sol, la luz del día. Por eso, muchas personas que padecen de migraña se encierran, cierran las cortinas, quieren un lugar oscuro y un lugar libre de ruidos, porque el ruido también empieza a ser molesto. A veces hasta para hablar el tono de voz les molesta, es desesperante, es angustiante. Por eso se tapan la cabeza con la almohada o con algo que tengan ahí a la mano o al alcance. Las náuseas
o el vómito es un síntoma muy común cuando se tiene la migraña. El dolor tan intenso genera esto. Si tú sufres de migraña y tiendes a sufrir de náuseas o de vómito, no quiere decir que te estás complicando o que algo más grave está pasando. Es un síntoma. Es una característica que se puede presentar por ese dolor tan intenso o severo. El zumbido de oídos, la debilidad, el cansancio. Muchos pacientes me han comentado que cuando tienen la migraña llegan a sentir adormecimiento u hormigueo en las manos o en la lengua. No pasa de esto, pero para que no te espantes, porque me han llegado a preguntar o a referir que si no hay problema o no hay riesgo de que puedan estar sufriendo un infarto, una parálisis, un derrame cerebral, otra cuestión. Es un síntoma que también se puede llegar a presentar. Alguna vez tuve una paciente que cuando tenía dolor de migraña, sus familiares ya lo sabían, ya lo conocían, porque esta paciente empezaba a hablar de una manera extraña. Te veía, te entendía, pero empezaba a hablar de una manera extraña, o al menos ya no se le entendía tan bien. Ella te entendía perfectamente. Se le hicieron estudios, tomografía, encefalograma, entre otras cosas, acudió a consulta con el neurólogo, pero nunca se le encontró nada. Lo bueno para ella es que el episodio de migraña solo se le llegaba a presentar una vez cada año y medio o cada 2 años, pero es algo que me comentó y hasta la fecha la paciente está muy bien. Continuando con la migraña, pueden llegar a sufrir alteración de los signos vitales, que por el dolor se acelere un poco el corazón, es decir, haya taquicardia, que la presión se pueda elevar o pueda descender un poco, hipotensarse, verse los pacientes o las pacientes un poco pálidos. El dolor de cabeza, dependiendo si hay tratamiento o no hay tratamiento, que lo vamos a ver más adelante, puede llegar a extenderse 3, 4, 5, 6 horas o el promedio, que puede ir desde las 6 hasta las 12 horas. Hay casos un poco más delicados donde este dolor de cabeza intenso se puede prolongar por 3 días, por 4 y hasta el quinto día empezar a disminuir, es decir, durar más de un día. El medicamento lo controla, lo disminuye, pero en cuanto pasa el efecto regresa ese dolor intenso. Regularmente, la migraña se puede diagnosticar únicamente con los síntomas. Tú le comentas a tu doctor qué molestias ha tenido y él puede hacer el diagnóstico de una migraña. No siempre va a ser necesario realizar estudios como tomografía, encefalograma, resonancia magnética u otro, porque regularmente estos estudios van a salir normales, van a resultar normales y tú solo vas a gastar dinero. Deja los estudios en caso de que tu médico te los recomiende o tu médico de verdad los ocupe. ¿Cuándo pudieran llegarte a solicitar este tipo de estudios? Cuando la migraña viene con alteraciones neurológicas, como cuáles, como el caso de la paciente que te comentaba, que se le alteraba su forma de hablar, pacientes que pierden la conciencia por dolor tan intenso, pacientes que llegan a convulsionar por el dolor, dolores de migraña que se extienden más de lo normal o dolores de migraña que son constantes o son repetitivos. Hay pacientes que llegan a presentar migraña 2 o 3 veces a la semana, durante 10 días, durante 15 días. Estos pacientes regularmente se tienen que estudiar más a fondo y ameritan otro tipo de tratamientos. Dejemos los estudios para estos casos. Regresando, te decía que la mayoría de las veces no vas a requerir estudios. Con los síntomas que tú le refieras a tu médico, él te puede hacer el diagnóstico. La migraña puede atacar a cualquier edad. He visto pacientes desde 8, 9 y 10 años con migraña. Generalmente los episodios de migraña o el primer episodio de migraña inicia en la adolescencia. Desafortunadamente, la migraña es un padecimiento que te va a acompañar toda la vida. No siempre se va a presentar, a veces pueden pasar años sin que te dé un ataque o un episodio o una crisis de migraña, y tú estés tranquilo, estés incluso confiado de que ya no vuelva a pasar. De repente, acudiste a una fiesta, hiciste un ayuno prolongado, hiciste demasiado ejercicio, te estresaste, tomaste mucho café con cafeína o cafeína y aparece el dolor de cabeza. Lo usual
es que aquellas personas que padecen de migraña lleguen a presentar el episodio de migraña 1 o 2 veces al año o una vez cada año y medio, cada 2 años. Te comparto, yo sufro de migraña o yo padezco migraña, pero no he tenido un episodio en más de un año. Muchos pacientes o varios pacientes pueden llegar a referir que incluso cuando ya pasó el periodo agudo, se sienten como si estuvieran borrachos, o como si estuvieran crudos, como si hubieran tomado mucho. También es común. El tratamiento generalmente se hace a base de analgésicos ya sea de venta libre o analgésicos más fuertes dependiendo el dolor. Los analgésicos más ocupados para el dolor de la migraña son la combinación de ketorolaco y paracetamol o diclofenaco y paracetamol, pero ya te dije, tu médico es quien establecerá el tratamiento más adecuado para ti. Y también pudieran llegar a recetarte un medicamento para las náuseas y vómito, metoclopramida, itoprida, cinitaprida, además de que estos medicamentos permiten que el efecto del analgésico actúe un poco más rápido. Muchos pacientes, como no toleran la vía oral o no pueden pasar el medicamento, se les inyecta también para que el efecto actúe más rápido. Ketorolaco, diclofenaco o incluso hasta tramadol, ketorolaco con tramadol, por ejemplo. Y el tratamiento, continuarlo durante todo el día que tienes el dolor, incluso hasta 2 o 3 días posteriores. Y cuando el dolor no cede de esta manera, ya se ocupan medicamentos más especializados como el sumatriptán, por ejemplo. Pero esto ya le compete a tu médico o al médico neurólogo. Es importante que cuando sufras de la migraña estés en un lugar tranquilo, en un lugar donde puedas estar en paz, que la luz no te moleste, que el ruido no te moleste, si hay hermanos pequeños o hijos o niños en casa, hablar con ellos sobre esta molestia para que sepan que cuando tú tienes este dolor hay que estar en calma o tú requieres estar en calma o requieres estar en reposo. Después de que las molestias ceden, puedes incorporarte a tus actividades de manera normal. Si haces ejercicio, puedes hacerlo. Si te vas a trabajar o vas a la escuela, puedes acudir de manera normal. No es necesario que te prohíbas o que te prives de estas actividades. Desafortunadamente, tampoco hay un tiempo en específico. Que tú digas, Uciel, ayer me dio el dolor o la semana pasada tuve migraña. ¿Cuándo me va a volver a pasar? No lo sé. Como puede ser el próximo mes, puede ser en medio año, puede ser en un año, pueden ser hasta 2 años o incluso más tiempo para que te vuelva a dar un episodio. Pero si hay algunas conductas que podemos adoptar o que podemos seguir o algunos cuidados que podemos tomar y que te pueden ayudar a reducir el número de casos o el número de crisis de migraña que pueda llegar a presentar. ¿Cuáles son? Cuando realices ejercicio, si es que lo realizas, trata de no sobreexcederte en el peso si es que haces ejercicio de fuerza, si es que cargas pesas. Mantente hidratado. La deshidratación es un factor de riesgo para que desencadenes una crisis o desencadenes un episodio. Evita las bebidas con cafeína, como el café con cafeína o el café que no es descafeinado y las bebidas energéticas. Dentro de las recomendaciones también está disminuir el consumo de chocolate. Yo sé que es delicioso, pero en algunas cuestiones se ha vinculado a la aparición de episodios de migraña. Ten cuidado con desvelarte de manera muy recurrente y evita, por favor, los ayunos prolongados. ¿A qué me refiero con ayuno prolongado? Aquellos periodos en que tú no ingieres alimento que duren más de 10 a 12 horas. Esto lo estoy hablando sobre todo por el periodo o el intervalo que va desde la cena a tu desayuno. Hoy valoré a una paciente con migraña o con crisis de migraña que la característica o quizá el desencadenante fue eso, el ayuno prolongado. Ella cenó la noche de anoche, aproximadamente a las 9, no desayunó en la mañana y su siguiente comida fue aproximadamente a la 1 de la tarde. 1 hora y media después empezó con el dolor y ella inmediatamente identificó que era migraña. No había tenido un episodio en 2 años. Ahora ya conoces lo que es la migraña. Ya viste que sí se diferencia de un dolor de cabeza normal
Y lo más característico para repasar, el dolor de cabeza que se presenta, sobre todo en un lado de la cabeza, sea derecho, sea izquierdo, y es un dolor intenso, severo, que puede ser incluso discapacitante e incapacitante. Recuerda, hay dos tipos, migraña con aura, migraña sin aura. La migraña puede ir acompañada de molestias para el ruido o molestias con los ruidos fuertes, molestias para la luz, náusea, vómito, mareo y otras características que pudieran ser ya individualizadas. Así que, si tienes algún familiar que ha sufrido de estas molestias, así tal cual como te las he descrito, sugiérele que vaya a consulta médica o que acude a un médico. Quizá puede estar sufriendo de migraña, para que su médico diagnostique y le indique el tratamiento más adecuado. Espero que la información te haya servido y te haya gustado. No te olvides de consultar mi canal para estar al tanto de los videos que subo sobre tu salud. Lo más importante es cuidarte a ti. Mi nombre es Uciel Gómez, esto fue Doctor Hasta Tu Casa. Suscríbete, dale like, déjame en los comentarios si tú has sufrido de estas molestias y qué haces para tratarlo o qué te ha indicado tu médico. Además, déjame los temas que quisieras que tratemos en un futuro y consulta mi video para que aprendas las diferencias entre el dolor de espalda y el dolor de los riñones. Nos vemos en la próxima. Adiós.